en radio y el Facebook de la Nacional 101.5 FM, en televisión abierta 13.3 y también en el Facebook del INBU. El día de hoy les traemos un tema que sabemos que les va a interesar. Ahorre y alcance sus metas. Pero antes de entrar de lleno, le damos la bienvenida a nuestra compañera Tatiana Mora, jefa del Departamento de Comunicación del INBU. Tati, buenos días. Hola, Ale, buenos días. Bueno, en este viernes que amaneció triste, pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que estamos ya a casi nada menos de tal vez 15 días en algunos casos de recibir un importante ahí, ¿verdad? Dinero, que es como lo es el aguinaldo, y qué mejor momento cuando tenemos esa platita ahí de empezar a decir vamos a ahorrar para poder alcanzar esas metas que queremos en el futuro. Que también son muchas, ¿verdad? A veces son muchas, sí. A veces pues no tanto, pero siempre nos salvan la tanda. Completamente, siempre nos salvan la tanda, pero este tema del ahorro va más allá de cuánto puedo ahorrar yo. A veces cuando vamos a comprar algo decimos, me voy a ahorrar una plata en esto y resulta que no me la ahorré. Así que hoy tenemos invitados muy buenos que nos van a ayudar en este tema, y se trata de la señora Cintia Zapata, quien es directora de la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC, y de Rolando Zúñiga, quien es comisionista autorizado, que es experto en la parte de ahorro de casas. Así que bienvenida, doña Cintia, muchas gracias por venir. No, encantada de estar por acá. La verdad es que siempre es un gusto el poder compartir algunos tips para el ahorro, ¿verdad? Porque como bien ustedes mencionaban, el ahorro es fundamental, y ya vamos a ver que nosotros no solo podemos programar el ahorro, sino que con un fin específico, sino que tener esa cultura del ahorro nos va a ayudar para prevenir, digamos, algunas otras necesidades que tengamos en el futuro, ¿verdad? Así es, y también está Rolando Zúñiga. Rolando, bienvenido. Gracias por la invitación, y felices de tocar siempre este tema tan importante que realmente puede cambiar vidas. Totalmente. Bueno, y es que es un tema que se las trae, porque decimos, vamos a ahorrar, y empezamos a ahorrar, pero después no lo utilizamos para lo que necesitamos. Bueno, pero ¿qué les parece si vamos a ver precisamente un poquito lo que es el ahorro y todo el material que siempre tenemos preparado para ustedes, para explicarles un poquito más a fondo sobre este tema? Ya sea de forma personal, familiar o profesional, el tener hábitos que permitan ahorrar siempre será el camino ideal para llegar a obtener sus sueños o metas por cumplir. Cuando se ahorra, se puede empezar una independencia económica para crear algún tipo de patrimonio, o por qué no, puede ser la semilla de inversión para un emprendimiento. Por medio de un ahorro programado, se abren las puertas a metas ilimitadas, ya que con este mecanismo se creará un plan de ruta en el que usted podrá ir logrando paso a paso cada una de las aspiraciones. Independientemente de sus ingresos, lo recomendable siempre es destinar una parte de estos para ahorrar y separar la misma proporción para convertirlo en un hábito quincenal o mensual. Lo ideal es apartar primero el dinero que se va a ahorrar y aplicar lo que queda para pagar los compromisos financieros y gastos adquiridos. De esta manera, siempre logrará tener un ahorro. Si usted tiene entre sus planes del 2024 iniciar un ahorro, una excelente opción a considerar es un plan de ahorro y préstamo del INBU, en donde podrá acceder a un préstamo hipotecario con una tasa fija a partir del 7%, y así consolidar el sueño de tener su casa propia. Pero para lograr este cometido, le sugerimos algunos tips. Establezca sus objetivos. Es importante plantearse una meta alcanzable. Esto le permitirá cumplir con mayor eficiencia este propósito. También tenga claro su presupuesto. Es recomendable que genere un documento con el detalle de sus gastos fijos y variables. Establezca un monto. Una vez que realice su presupuesto, es importante que destine un monto fijo para el ahorro, que no afecte sus finanzas. Sea constante y no decline. Recuerde siempre su objetivo. Estas son solo algunas recomendaciones que le permitirán invertir en su futuro inmediato, crear bienes y consolidar su patrimonio. Empiece a ahorrar para que esos momentos y objetivos estén más cerca de realizarse. Y si se queda con nosotros en Proyección INBU, nuestros expertos le explicarán todas las ventajas de ahorrar a partir de hoy.
Bueno, ya sabemos un poquito más lo que es el ahorro y las distintas formas en las que podemos ahorrar, ¿verdad? Ahora precisamente comentaba fuera de cámaras que por qué el chanchito, ¿verdad? Porque el chanchito es la forma en que uno siempre relaciona el ahorro. Exacto, pero ya doña Cintia nos dijo por qué, ¿verdad? También. Sí, Ahora ya bueno. nos dijo, sí, efectivamente es que usted, el chanchito se lo va engordando todo el año para que esté así bien bueno para hacer los tamales. Sí, claro, y pasaba todo el año, de fin de año, llegaba uno todo feliz con el masito, a darle y el a montón de contar las monedas, moneditas, y a ¿no? ver de verdad que dependiendo de las monedas que usted le meta al chanchito, así tiene. Así es, Y la felicidad que daba cuando llegaba ese momento, ¿verdad? Y cuando uno cuenta, yo no sé si, Claro. les ha Claro, tocado. de monedas de 10, de 20, de 500. Yo le echaba de monedas de 100 para arriba, para que tuviera bastante, ¿verdad? Y es poder ver ese fruto del esfuerzo, ¿verdad? Exacto. Que tiene una recompensa sumamente importante para nosotros como seres humanos. Es decir, realmente nuestro esfuerzo, nuestra privación en algún momento valió la pena y qué bien se sentía arriarle, digamos, ese chanchito y verlo ahí, el barro, ¿verdad? Donde se iba Sí. haciendo pedacitos y entre el barro ir buscando las monedas para empezar a contar. Eso era una maravilla. De Sí, hecho, por ahí sí. nace el éxito del ahorro, el tener un estímulo positivo Claro. que nos haga sentir porque ese esfuerzo que vamos realizando poco a poco durante un tiempo es necesario hacerlo en las buenas y en las malas, porque el problema muchas veces del ahorro es que lo hacemos cuando todo está bien, pero cuando la situación se pone un poquito complicada, hasta ahí llegó. Parte normalmente de no tener un objetivo muy claro, pero bueno, ahorita Exacto. lo vamos a conversar tal vez. Bueno, sí, tal vez don Rolando, tal vez nos comenta precisamente cuando hablamos de un ahorro, o sea, ¿cómo iniciamos un ahorro? Ok, básicamente lo primero que hay que hacer, y lo decía la nota muy bien, porque normalmente antes se nos enseñaba mucho, bueno, primero agarra una hoja y haces un presupuesto, lo cual es indispensable y hay que hacerlo en su momento, pero más allá de eso, algo trascendental, y siempre lo mencionamos, es tener un objetivo. Realmente, pocas cosas en la vida se sostienen si uno no tiene un por qué y un para qué lo estoy haciendo. Y eso lo hemos visto en algunas otras ocasiones. Entonces todo parte de ahí. Yo primero tengo que tener un objetivo clarísimo. ¿Por qué? Porque la vida no es en línea recta, no todo es constante, ¿verdad? Tiene sub y bajas. Entonces, si yo no tengo clarísimo por qué voy a hacer un esfuerzo en el momento en que cualquier situación se me atraviese, eso se va a caer. Entonces, yo tengo que tener muy claro primero un objetivo, establecerle fechas y montos a ese objetivo y después de eso sí, ahí viene el tema del presupuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo primero me voy al presupuesto, es muy probable que el resultado sea que no me alcanza. Normalmente todos y por lo general acomodamos, siempre va a ser así. la mayoría acomodamos la vida a lo que nos ingresa y ya desde ahí comenzamos mal. Por eso se habla tanto del término del preahorro. Creo que el preahorro es un término fundamental. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo decir, bueno, yo hago un presupuesto y lo que me sobra lo destino al ahorro, a decir, no, vamos a ver, yo me valoro suficiente como persona, valoro suficiente a mi familia, quiero esto para mi familia a tanto plazo, entonces yo ocupo una porción de mis ingresos para eso. Y ahora sí acomodo mi vida con el resto de lo que queda. Son dos situaciones totalmente distintas, pero volvemos a lo mismo. Si eso no está sustentado en un objetivo suficientemente claro, es muy probable que yo tenga un quebranto y hasta ahí llegue el tema del ahorro, ¿verdad? Entonces por ahí es donde debemos comenzar. El tema del objetivo sigue siendo súper válido. Porque, y lo mencionabas en un ejemplo anterior, de alguien, por ejemplo, que está ahorrando para el marchamo, pero a medio camino, a medio año se da cuenta que no pasa nada si saca un poquito de ese ahorro y adivine, hasta ahí nos vamos con todas, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo clarísimo y yo no visualizo eso que voy a lograr a mediano o largo plazo, difícilmente lo voy a hacer porque siempre voy a tener algo en que gastar. En eso somos expertos, ¿verdad? Entonces, si la mente sabe que yo tengo algo muy poderoso, eso que de momento se me atraviesa, va a ser muy fácil quitarlo de camino. Bueno, yo soy de esas. O sea, yo, ¿verdad? Hice el ahorro y se me cruzó la nagua que decía Alejandra ahora fuera de cámara. Estaba ahorrando para algo. Sí. Tal vez no era para eso, Sí. pero bueno, al final uno lo realiza. Y doña Cintia, ¿cómo hacer, verdad? Para decir uno, no, si voy a ahorrar, voy a tener ese propósito. ¿Cómo hacer para llegar a ese punto? Bueno, eso que mencionabas antes de tener un objetivo es fundamental, ¿verdad? Uno tiene que ahorrar con un objetivo determinado. Entonces, hay distintos planes de ahorro, ¿verdad? Hay ahorro, por ejemplo, para poder pagar el marchamo, para no destinar
todo el aguinaldo en el pago del marchamo y el pago de impuestos y finalmente nos quedamos sin aguinaldo, ¿verdad? Entonces no podemos disfrutar el aguinaldo, no podemos destinarlo a hacer los tamalitos o a tener una cena de Navidad porque ya lo tenemos previamente comprometido, porque no anticipamos aquello que ya sabíamos que de todos modos teníamos que pagar, ¿verdad? ¿Qué tal si llevo años de tener, digamos, la asistencia médica básica, pero quisiera yo tener, digamos, alguna otra opción médica, como por ejemplo hacerme algún examen que quizá la Seguridad Social no me ha brindado o estoy en una lista de espera? ¿Qué tal y si empiezo? Que sucede muy a menudo. Exacto. ¿Qué tal y si empiezo ese plan de ahorro para poder realizarme un tratamiento dental que he pospuesto? ¿Qué tal si empiezo el ahorro para poder adelantar, digamos, ese pago o poder realizar el pago del marchamo sin necesidad de acudir a otras fuentes de financiamiento? Porque es muy fácil caer en el tema del financiamiento rápido y fácil, pero no entendemos tampoco esto. El Ministerio de Economía ha hecho un esfuerzo a través de la Dirección de Apoyo al Consumidor para levantar una estrategia nacional de educación financiera. Nosotros hemos alcanzado a través de socios estratégicos, porque tenemos muchos socios públicos y privados. Hemos suscrito más de 32 alianzas con socios estratégicos. Y con esas 32 alianzas hemos alcanzado a más de 1.400.000 personas. Bastante. Recibiendo educación financiera, porque ¿cuál es el problema del costarricense? Sobreendeudamiento. ¿Qué significa esto? Que llegamos a diciembre, no tenemos cómo cubrir el marchamo del vehículo y lo tomamos con un crédito, con un financiamiento, con una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito no importa, aunque sea, digamos, vamos a poner un plan que no tenga una tasa de interés. Digamos que no, pero lo voy a tener que pagar en tractos. Entonces, durante los primeros 6 meses, yo voy a tener que reducir de mi presupuesto el pago de ese marchamo. Entonces, vea lo irónico de esto. Si yo podía reducir de mi presupuesto un monto para el pago de esa deuda, porque yo lo que hice fue apalancarme para pagar el marchamo, es decir, acudir a una deuda, aunque sea con 0 interés, para poder pagar el marchamo. Y todos los meses yo lo pago porque sé que si no, después vienen todas las tasas de interés grandísimas, ¿verdad? Entonces yo lo tengo que pagar a tiempo porque yo digo, no, si yo me salto uno de estos pagos es una torta. Y yo soy puntual. Eso quiere decir que yo sí podía destinar de mi presupuesto para ahorrar. Y entonces lo que yo tenía que pagar en 6 meses, o ahora tengo que pagar en 6 meses o en 3 meses, yo lo pude haber ahorrado en un año, tal vez sin esa carga financiera tan grande. No, y esa presión. Esa presión. Ajá. Y lo otro es que muchas veces tomamos el financiamiento, pero no entendemos cuál es la carga real. Entonces eso genera una presión sobre las finanzas y esa presión sobre las finanzas hace que durante el mes tengamos un cierto ahogo y ese cierto ahogo nos puede hacer recurrir a otros mecanismos de financiamiento. Entonces, claro, como ahora estamos pagando lo del marchamo todos los meses, no nos alcanza para las compras del súper y para las compras del súper entonces utilizo la tarjeta y utilizo crédito revolutivo y ahí me voy endeudando y la cosa se vuelve como una bola de nieve. Entonces, tenemos que hacer un alto en el camino y hay mecanismos para salir del sobreendeudamiento, pero hay mecanismos para detenerse y empezar a ahorrar. Decir, bueno, si yo, por ejemplo, voy a comprar, no sé, un electrodoméstico a crédito y yo voy a terminar pagando vez y media lo que cuesta ese electrodoméstico, ¿por qué no ahorro durante 9 meses el mismo monto que voy a pagar? Vamos a hacer ese chanchito, vamos a engordar ese chanchito, posponemos ese disfrute. El ahorro significa entonces una posposición del disfrute, significa no tengo la enagua ya, pero la voy a tener dentro de 3 meses libre de cualquier tipo de deuda. ¡Qué maravilla es eso! Y vean, eso genera un efecto psicológico. Yo le digo a cualquiera, inténtelo, inténtelo. Es como el que le dice a uno, vea, salga a caminar. Usted que no hace nada, salga a caminar.
Y uno dice, qué pereza levantarse Yo diría temprano. qué pereza levantarme Qué temprano. terrible, ¿verdad? Qué terrible. Y uno dice, qué pereza Hasta que lo levantarse hace. temprano. No, y- hasta que lo hace y se Claro. vuelve un hábito. Y cuando se vuelve un hábito y usted lleva 3 meses de caminar, usted no se imagina su vida sin caminar. Es igual el es cierto. ahorro. El ahorro, si usted empieza, se vuelve un hábito, empieza a ahorrar y cuando usted rompe ese primer chanchito, cuando usted utiliza ese primer ahorro para el objetivo, usted siente una satisfacción y el cerebro le va a generar una serie de indicadores, de endorfinas, de cosas que son químicas que suceden en el cerebro y en su bienestar que usted no va a dejar de ahorrar, porque eso que usted probó, eso va a redituarle a usted de un modo tal que usted se le va a volver un hábito, una costumbre, algo que le genera muchísima satisfacción. Entonces yo los invito a todos, ahorren poquito, para que al final del objetivo puedan ver su objetivo plasmado, vean y se den ese premio, porque ese premio de hacerse ese tratamiento dental que usted estaba posponiendo, ese premio de poder tener la mamografía que usted estaba esperando, ¿verdad? Ahora O que de acabamos de viajar. pasar Sí. el mes De rosa. de prevención del cáncer de mama, que es tan importante, esa mamografía que tal vez usted está en lista de espera, pero a usted le urge, hagámoslo. Porque una vez que usted sale de ahí, sale de esa cita médica, usted se siente vencedor, usted siente que usted pudo hacerlo. No, y todo lo que, lo que previene como tal, ¿verdad? Porque puede que no sea nada, puede que de verdad haya sido Puede algo. que sea solo un momento. Exactamente, solo Pero ese doña, momento. doña Cintia, a mí me parece esto súper interesante, ¿verdad? Ya sabemos por qué, pero eso yo nunca lo he ocultado. ¿Por qué es tan difícil o por qué más bien nosotros como costarricenses, como democracia, estamos tan endeudados? ¿Necesitamos entender esto de que somos más niños? Porque tenemos una relación muy tóxica con el dinero. Nosotros aprendimos a no relacionarnos bien con el dinero. Nosotros entendimos que el dinero era un salvavidas y tenemos una relación de salvavidas con el dinero. Es como cuando alguien tiene una relación con una persona y en lugar de ser una relación de bilateralidad, tiene una relación de salvavidas. Entonces esa persona siempre, usted la agarra, ¿verdad? Como para usted la agarra para no hundirse, pero cuando le está agarrando, usted agarra eso y lo sofoca. Eso es lo que nosotros hacemos con el dinero. Tenemos una relación muy tóxica con el dinero. Entendemos que el dinero es ese salvavidas y entonces tiene que llenar absolutamente todas las necesidades porque es mi salvavidas. Y entonces trato de llenar no solo necesidades, sino también anhelos, ciertos vacíos. Entonces, tiene que ver como por qué compro. Compro por necesidad, compro por impulso, ¿cuándo compro? Compro cuando me siento deprimido, por eso es que hay tantos tips, por ejemplo, para ir al supermercado. Entonces usted le dice, nunca vaya al supermercado con hambre, porque usted compra más de la cuenta, ¿verdad? Lleve Pero una eso lista, lleve una tiene lista. que ver con la relación que nosotros tenemos desde el punto de vista psicológico con cómo nos relacionamos con las cosas, ¿verdad? Entonces, y esa es nuestra relación también con el dinero. Entonces, si tenemos esa relación de salvavidas, si tenemos esa relación de que eso es lo que a mí me llena, ciertas necesidades, anhelos, frustraciones, etcétera, voy a tender a gastar el dinero más de lo que lo necesito, Y porque vea no qué tengo una irónico, relación y vea qué normal. irónico, porque es de eso que tenemos actualmente, de que queremos una satisfacción instantanya, ¿verdad? Que Porque es pasajera. vamos, y vi los zapatos y ando deprimida, porque dicen que las mujeres cuando estamos deprimidas compramos zapatos, entonces compramos unos zapatos y después fue una satisfacción instantánea, pero después, ¿y cómo hago para pagarlo? No tengo. Dice que ¿verdad? las mujeres cuando están entonces estresadas o sea, y los bien- hombres cuando están contentos. Que les encanta decir, En los ¡otra dos caminos, ronda! en los dos caminos funciona. Sí. No, pero es súper interesante. A final de cuentas, me encanta lo que doña Cintia dice, porque también todo es un tema cultural, es un tema de educación, a final de cuentas. Por eso aplaudo enormemente lo que está haciendo el MEIC en este caso con el tema de educación financiera, porque si desde ahí nosotros pudiéramos ir cambiando esa mentalidad, todo iría mucho mejor. A final de cuentas, si usted se va a la definición de ahorro como tal, y usted se va a la Real Academia, usted estudia qué dice el ahorro, y el ahorro lo definen como una previsión de un monto determinado para cualquier eventualidad o algo que pueda suceder en el futuro.
si ustedes se ponen a ver, ya desde ahí tiene un contorno negativo. Entonces, muchas veces asociamos el ahorro con dos cosas. Me van a quitar algo, o sea, si yo ahorro, yo no lo voy a tener, y normalmente si yo ahorro es porque algo va a pasar. Entonces son dos contornos negativos. Entonces mi cerebro empieza a decir, realmente, ¿para qué lo voy a hacer? Realmente yo prefiero disfrutar. Y después resuelvo cómo hago. Después traigo la mala suerte. Y, sí. Claro, como las personas que le ofrecen a uno Y también- la compra del nicho, ¿verdad? Y todo Claro. eso. Me pasó con una vecina, lo compró, no sé qué, y a los meses falleció un familiar y lo usó y dice, nunca más vuelvo a comprar eso, o sea, porque estoy atrayendo como lo malo. Claro. El poder de la manifestación es eso. Sí. Claro. Y importantísimo también, la única manera, porque a final de cuentas no ganamos mucho también sabiendo por cuál es el problema, sino cómo podemos revertirlo. Y es, nosotros definitivamente tenemos que aprender a reprogramar nuestras mentes. Así como aprendimos, porque son actos aprendidos, nadie nació negativo, sino son actos que fuimos aprendiendo de camino, nosotros también podemos reprogramar nuestras mentes y empezar a estimular el cerebro con pequeños actos. Por ejemplo, diciendo, bueno, efecto, yo voy a hacer un ahorro de aquí a fin de año, pero yo voy a hacer una pausa a los 6 meses. Si yo voy bien a los 6 meses, voy a salir y me voy a dar una cena con tal persona. Voy a salir para que el cerebro empiece a decir, mira, el ahorrar es algo bueno para mi vida. Ya no tengo tanto miedo, porque justamente esa relación tóxica de la que nos habla doña Cintia es importantísima. Nosotros nos da pavor tener dinero. La gente vive añorando tener dinero y tener éxito, y son de los dos factores que más asustan al ser humano, porque normalmente no lo que no tenemos. Entonces nos sentimos muy cómodos cuando decimos, estoy haciendo eso para llegar acá, porque muy en el fondo sabemos que eso va a llegar más adelante o tal vez ni siquiera llegue. Pero si ya nos tenemos que enfrentar a eso, parece mentira e irónico, pero eso asusta. Entonces tenemos que empezar a enseñarle al cerebro, decir, bueno, el marchamo. ¿Qué tiene que pensar uno? Es que, ¿qué es el marchamo? A final de cuentas, el marchamo es el derecho a seguir utilizando su vehículo. No es que llegan y te lo pintan, no es que te cambian llantas, es el derecho a seguirlo utilizando a efectos prácticos. Entonces uno dice, no es posible que todo lo que me costó a mí trabajar un año para que lleguen y me paguen un aguinaldo, se me vaya en hacer eso, porque al final de cuentas no trae un beneficio para mí. Entonces yo tengo que hacer un sobreesfuerzo para que justamente ese marchamo esté ahorrado y no forme parte de mis gastos diarios. Bueno, y yo creo que hay mucho por hablar precisamente sobre el ahorro y alcance, que es el tema que tenemos hoy, pero vamos a ir a un corte y ya casi regresamos con más de Proyección INVO.
Muchísimas gracias por continuar en Proyección INVO. Recuerde que estamos todos los viernes a partir de las 11 de la mañana. Hoy estamos hablando sobre ahorre y alcance sus metas y nos encontramos con doña Cintia Zapata, Tatiana obviamente Mora y don Rolando Zúñiga, y estamos conversando sobre este tema precisamente. Hablaban de que no todas las personas tienen la capacidad para ahorrar, y yo les preguntaba fuera de cámaras que cómo hago yo si yo de verdad quiero ahorrar, pero es que yo no puedo ver la plata porque la gasto. O sea, ¿qué estrategias hay o cuáles formas hay para yo poder ahorrar y cumplir esas metas que de verdad yo quiero hacer? Sí, importantísimo entender un concepto básico, y es que nuestro cerebro no entiende de cantidades. Nuestro cerebro y nuestra mente entiende de acciones como tal. ¿A qué me refiero? A que para el cerebro muy en el fondo da lo mismo si usted ahorra 100 colones para poderse comprar un helado a fin de semana, o si usted ahorra 100.000 colones por semana para pagar una casa. Para el cerebro es lo mismo. Por eso les decía el tema de empezar a educar nuestra mente con pequeños premios, para que ella empiece a ver, mira, esto que hice es bueno. Entonces, el día que yo quería gastar y no lo gasté, si ya no me interesa tanto, porque yo sé que viene algo muy bueno. ¿Por qué? Porque ya hace 3 semanas salí a cenar y fue chivísimo saber que fue como un premio a tal cosa. Y empezamos a reprogramar la mente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque la gente dice, sí, pero es que qué fácil suena cuando me sobra o cuando tengo muchos ingresos. A final de cuentas, y aunque suene un poco extraño, ese no es el mayor problema. El mayor problema es realmente reprogramarnos para poder decir, a pesar de la situación que tenga, porque siempre se puede, yo voy a lograr eso. Entonces, ¿por qué? Porque entonces yo aprendo a posponer otro tipo de gratificaciones. A decir, bueno, sí, ya no tengo para el helado, ya no tengo para la comida, pero yo sé que viene algo muy bueno a mediano plazo. Ahora, eso, por ese lado, ya para efectos prácticos de cómo hacerlo, lo más importante es, al dinero hay que darle un lugar en el espacio. ¿A qué me refiero? Yo tengo que decir, bueno, si yo voy a ahorrar para mi casa, si yo voy a ahorrar para mi marchamo, lo que sea, yo tengo que decir exactamente dónde está ese dinero. Y el principal error que se comete muchas veces es que todo está junto. ¿Por qué? Porque yo lo tengo aquí. Ay, yo sé que esto es para esto y nosotros en esos casos no tenemos que confiar en nuestra mente. Nosotros tenemos que separarlos totalmente. En lugares donde no tenga acceso del todo, porque volvemos al caso de que si ya yo sé que no me pasa nada, yo lo repongo el otro mes. Ahí un poquito, repuse pero la mitad. El otro mes repuse pero un poquito menos. Y ahí me voy. O no lo repuse del todo, ¿verdad? Entonces, o yo sé que me llega un ahorro en tal fecha y... O no llegó, lo que sea. Claro, entonces tenemos que buscar herramientas que sobran. Mencionaban ustedes ahora unas cuantas, pero sobran las herramientas. Pero nosotros tenemos que darle lugar al espacio, al dinero. Tenemos que saber dónde lo ponemos y de qué manera podemos no acceder a ello. Si nosotros tenemos acceso, ya desde ahí estamos planeando fallar. Ya desde ahí estamos diciendo, yo sé que lo pongo aquí, pero yo sé que en cualquier momento puedo. O la chanchita que puedo llegar, pero por debajo tengo cómo sacarle. Yo desde ahí astutamente, yo sé que tengo ese plan B. Entonces, y eso va a suceder. Créanme que la vida, cuando usted está intentando salir adelante como no es normal para nuestra mente, nos va a hacer faul. Entonces, curiosamente es cuando dice, mira, se me fueron las llantas. Mira, hace rato no choco y acabo de chocar. Y no te das cuenta que eso va a seguir pasando siempre. Son pruebas hasta el momento en que nosotros podamos hacer ya del ahorro un hábito y lo hagamos parte de nuestra vida. Nosotros, en el momento que digamos, el ahorro es lo que yo valgo como persona, financieramente hablando, entonces yo quiero valer cada día más. Entonces yo empiezo a ver el ahorro como algo positivo. Yo digo, mira, si tenía 100.000, ahora este mes ya tengo 150.000. Si tenía 1 millón, ya ahora voy por 3 millones. Financieramente eso te empieza a levantar también el ego y empiezas a verlo como algo a favor. Porque ahí es muy importante diferenciar los tipos de ahorro. Vamos a ver. Ya iba a preguntarle yo. Todos los ahorros son buenos, pero no todos los ahorros son efectivos o no todos los ahorros cambian vidas. Vamos a ver, lo mencionábamos, el tema típico y ahora que estamos en vísperas de Navidad y demás. La mayoría de gente, ojalá los que tengan un buen hábito, ahorran para su marchamo. Pero muy a final de cuentas, ¿qué es pagar el marchamo? Es un dinero que lo ahorré durante todo el año, en diciembre dejó de existir y el carro sigue siendo exactamente el mismo. O es lo mismo cuando yo, por ejemplo, ahorro para un paseo. Si yo ahorro para un paseo, qué chiva, y es muy importante hacerlo, pero pasó el paseo, ya ese dinero no está y su vida no cambia. Entonces, no es que esos ahorros sean malos, pero esos son ahorros que tenemos que diferenciarlos. Son como igual el ahorro de emergencias. Es importantísimo tener un ahorro de emergencias porque me da una tranquilidad mental, pero eso yo no lo puedo tocar. Pero ninguno de esos ahorros va a cambiar drásticamente tu vida, ¿verdad? Entonces, hay tipos de ahorro. Todos son importantes, pero no todos cambian vida. Metiéndonos un poco en el tema de vivienda, por ejemplo, no es lo mismo decir, yo ahorro para todas esas cosas, pero algún día, como no hice un ahorro extra, voy a tener que ir a una institución financiera, poner la firma y
embarcarme por 30 años a decir, bueno, hago mi ahorro paulatino para que a un tiempo yo poder estar de manera ordenada y organizada comprando mi casa. ¿Por qué? Porque si no, yo sé que eso va a definir lo que va a pasar conmigo y con mi familia durante los próximos 30 años. Si yo no hice eso, hay que recordar algo, decidir, todo tiene un precio. Yo cuando decido hacer algo, eso va a tener un precio. Pero igual cuando yo no decido ahora hacer algo, creemos que nada pasa, pero igual eso tiene un precio. Claro que sí. ¿Verdad? Y normalmente el decidir no hacer nada, el precio es carísimo, porque le dejo a otros la oportunidad de decidir por mí. Entonces, normalmente todos sabemos y la mayoría de la gente tiene el concepto básico de que yo ocupo ahorrar para una prima si yo quiero comprar una casa. ¿Qué sucede? Si yo ahorré para esa prima, yo ya llevo una ventaja. Pero si yo no ahorré para esa prima, ¿qué tengo que hacer? Ir y escoger entre lo que los demás tienen para ofrecerme, porque ya yo no tengo el derecho de elección. Ya yo tengo que ir y ver cuál entidad tiene la mejor condición, pero lo que ellos tienen para ese momento. Porque muy en el fondo los bancos saben que, por ejemplo, no tenés de otra. O sea, es o me aceptas esas condiciones o no tenés casa. O seguís alquilando por vida. Y como la palabra alquiler se ha satanizado muchísimo, entonces ellos saben que vas a tener que elegir entre lo que hay. Ellos te dicen, está aquí. Y normalmente, más o menos, todos van a andar muy parecidos. Y todos a favor de la entidad financiera. Cuando la gente saca un poquito de cuentas y se da realmente, o realmente conoce lo que termina pagando, por ejemplo, una persona cuando paga su casa a 30 años, es de locos. Si uno conscientemente entendiera eso, es de locos. Pero ¿qué pasa? No te queda de otra porque no hiciste un trabajo previo. Si no ahorraste, si no hiciste una labor previa, no te queda más que ir a escoger entre lo que te queda. Así es. Ahí es donde tal vez el INBU cumple un rol importantísimo en la sociedad. Si el INBU lo que hace es prácticamente educarnos a ahorrar, es decir, yo en algún momento, yo voy a querer comprar mi casa. Y yo sé que los bancos me van a estar esperando con una prima, ¿verdad? Entonces, básicamente, me dicen o nos educan para que vayamos paulatinamente llegando a esa primera etapa, que nos demostremos que podemos ahorrar, porque imagínate que si no podemos hacer ese ahorro para esa prima, ¿cómo pretendemos después pagar la casa? Entonces, claro, se volvió un tema muy emocional, que fui porque el banco me lo aprobó, porque uní salarios, porque me casé solamente para eso, para unificar. Porque metí a toda la familia. Porque exactamente. Pero esa emoción pasa. Ese añito de celebraciones y de fiestas, de inauguraciones pasa. Y te quedan 29 por delante. Entonces ahí es donde ves a las personas, lamentablemente, o sacando más préstamos para refundar deudas o perdiendo su Entre casa, más ¿verdad? necesidad y urgencia, mayor es el costo. Claro. Tenemos que entender eso, ¿verdad? Entre más necesidad y más urgencia, mayor es el costo. Entonces, siempre que estemos sumamente necesitados o siempre que estemos con una urgencia muy grande, entendamos que el acceder, digamos, a Claro. fondos para esas necesidades y esas urgencias va a ser mayor. Bueno, y es que a veces ahí es donde lo barato Sale caro, caro. ¿verdad, doña Cinta? Y usted decía, y no quiero ir a las preguntas antes de no preguntarle eso porque después se nos olvida. Cuando usted nos decía, bueno, si yo hubiese ahorrado esos 6 meses, que lo hubiera pagado o que después lo pienso pagar en una tasa, ¿verdad?, sin interés, lo hubiera hecho antes, después me castigo. ¿Cómo hacer para programarnos, para decirnos, efectivamente yo después voy a tener que sacar esa plata y esa plata me va a hacer falta para las compras, para las medicinas, para el viaje o para lo que sea? ¿Cómo hacer para nosotros decirnos, no, yo, o sea, antes de hacerlo después, lo voy a hacer antes? Sí, claro, bueno, eso tiene que ver con la programación previa de cómo están nuestros gastos y nuestros ingresos. El ahorro implica un sacrificio, es que tenemos que entenderlo así, ¿verdad? ¿Por qué un sacrificio? Porque va a implicar alinear nuestro presupuesto. Alinear nuestro presupuesto para poder reservar una parte para el ahorro que, como dijo Rolando, no la voy a ni a ver, ¿verdad? No la voy ni a tocar ni nada, la voy a poner en un lugar que tenga 40,000 candados, ¿verdad? Como asumir que es otro gasto. Es otro gasto, ¿verdad? Es otro destino. Entonces, así como yo tengo un presupuesto para supermercados, un presupuesto para salidas o comidas fuera de la casa, un presupuesto, voy a tener que revisarlo para generar un espacio para el ahorro. Si yo no puedo generar ese espacio, algo malo está pasando, porque la práctica indica que cada vez más costarricenses compran electrodomésticos a crédito y pueden honrar esa deuda, y pueden honrarla, y no le quedan mal a nadie, es decir, no se sobreendeudan, son pagadores a tiempo y son buenos pagadores. Entonces, ¿eso qué me quiere decir a mí? Que sí había espacio en ese presupuesto para poder generar ese gasto, que ahora es un gasto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Previamente vacunarme. ¿Cómo me vacuno previamente? Yo voy a empezar a comprimir, a tallar. Eso es lo que se llama
apretarnos la faja, ¿verdad? Tenemos que hacerlo voluntariamente. Tenemos que decir, vamos a apretarnos la faja. ¿Qué significa esto? Bueno, las saliditas afuera son menos. La ida al cine era con palomitas Coca-Cola, ahora es solo ida al cine. Ya no puedo comprar las palomitas, la Tampoco Coca-Cola. dejar de hacer cosas. Porque hay un montón de gastos, ¿verdad?, que nosotros incorporamos al presupuesto inconscientemente, que eso se llama los gastos hormiga, ¿verdad? Entonces tenemos como que tomar conciencia de en qué gastamos. Ese café que compramos todos los días, ese pancito dulce que compramos todos los días, esa ida al cine que no es ida al cine, sino es ida al cine con palomitas, con Coca-Cola, con chocolate, con... Entonces, claro, de la ida al cine, que eran 15.000 colones, se volvió una ida al cine de 45.000 colones y la gente dice, pero ¿cómo es que alguien gasta tanto yendo al cine? Sí, claro, porque empezó a gastar y gastar y gastar en eso, no tenía un presupuesto previo. Entonces, sí es súper importante presupuestar. Y es importante presupuestar ese monto para el ahorro que sí o sí va dentro de la cajita del ahorro. Eso no se toca. Es como meter la plata en una cajita fuerte. Hay un montón de mecanismos que ofrecen las entidades financieras. Y finalmente, el tema de ahorrar para el futuro, ¿verdad? Que es tan importante. Ahorrar para el futuro tiene que ver con el tema de cómo me visualizo yo y mi plan de vida en el futuro. Quiero vivienda, voy a tomar un plan de vivienda. Voy a tomar un plan de vivienda porque normalmente es normal apalancarse para poder tener una vivienda, es decir, acceder a crédito. Pero el asunto es qué tan duro puede ser ese crédito, qué tan fuerte puede ser ese crédito como para que mis finanzas lo soporten. Porque la oferta de crédito es enorme, pero si yo no tengo una prima suficiente, la cuota es tan grande que eso no me va a dejar vivir. Entonces yo necesito tener una prima tal que la cuota que me dan las entidades financieras me permita vivir tranquilo, teniendo casa propia y pudiendo también destinar los demás, ¿verdad? La plata que me queda libre a los demás gastos que tengo dentro de mi presupuesto, poder vivir tranquilo. Eso es lo que queremos todos. Bueno, y tranquilos, Ale, con una paz mental, relajados, poder irnos a dormir y disfrutar de tranquilamente, la vida, como dicen los anuncios de el sistema de ahorro y préstamo del Limbo. También esta mañana estamos hablando de ahorro y alcance sus metas. Conversamos con doña Larisa Ivonic, no sé si dije bien el apellido, pero si no me disculpa, quien es analista financiera, y le preguntamos por qué es tan importante tener un ahorro. El ahorro es muy importante porque nos permite mejorar nuestra situación financiera. Es el medio por el cual podemos alcanzar nuestras metas, nuestros sueños, sin necesidad de endeudarnos. Además, el ahorro nos permite también disminuir las deudas que ya hemos adquirido. Yo, por ejemplo, comencé hace unos años un ahorro con el Limbo porque mi meta era pagar en un plazo más corto el crédito hipotecario de mi casa. Hace ya 2 años yo logré cancelar la deuda que había adquirido en el banco en el 2007, que era un plazo de 30 años, y trasladar esta deuda al Limbo. Con esto, el nuevo plazo de cancelación de mi deuda es ahora a finales del 2027, dentro de 4 años, y con lo que me logré ahorrar 10 años de deuda. Y ahora puedo, por ejemplo, tomar este dinero que estaba invirtiendo en mi casa y utilizarlo para seguir ahorrando con diferentes propósitos, como por ejemplo la educación de mis hijos, o comenzar un ahorro de pensión complementaria, pensando ya en el retiro. Bueno, doña Larisa, también cuéntenos qué debemos tomar en consideración a la hora de plantear tener un ahorro. Para comenzar un ahorro, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es nuestro propósito, el cual es que queremos afrontar algún gasto sin la necesidad de adquirir alguna deuda que pueda ejercer alguna presión en nuestra liquidez. El ahorro conlleva tiempo, hay que ser ordenado, hay que tener disciplina para no desviarnos en el camino de nuestros objetivos con gastos que sean innecesarios o compulsivos. Alcanzar las metas por medio del ahorro puede que nos vaya a tomar más tiempo, pero a la larga va a ser súper más sano para nuestras finanzas familiares.
Hemos estado hablando justamente de establecer metas a la hora del ahorro. ¿Es recomendable tener estos ahorros en una sola cuenta? Lo recomendable es tener los ahorros en 2 o más cuentas separadas por objetivos. Por eso es muy importante planear nuestras metas en plazos específicos. Así podemos dejar la cuenta de nómina para lo que son nuestros gastos diarios y ahí podemos ir creando subcuentas dependiendo de estos objetivos. Podemos crear una cuenta que se llame emergencias, que es el dinero que podríamos utilizar en caso de que tuviéramos algún imprevisto de salud o de reparaciones en el hogar. También podemos hacernos una cuenta para las cosas relacionadas con el ocio y es el dinero que nos va a servir para irnos de vacaciones. Y también podemos hacernos el ahorro navideño, que es el dinero que podemos utilizar a final de año para ayudarnos con los gastos típicos de esa época, como puede ser la compra de regalos para la familia, pagar el marchamo, o para las personas que tienen hijos, encargarse de los gastos o adelantar los gastos relacionados con matrículas y colegiaturas. Bueno, muchísimas gracias a doña Larisa Ebonic. Y es que, Ale, justamente eso que decía de esta época navideña que viene, que bueno, uno lo invitan a todo lado, de pronto no solamente tiene que dar regalos en todo lado, las botas navideñas en la oficina. Yo es que sí tengo una cuenta de que empieza el amigo secreto, que la inicio en enero todos los años y termina como el 1 de diciembre, que es para comprar regalos, porque si no se me vuelve una locura esa, ¿verdad? Porque a veces también te pasan invitando a fiestas o lo que sea. ¿Y cómo hace uno? No, y aparte de las fiestas, no tiene que ir uno con la misma ropa siempre. Entonces, también no, vienen los jamás, gastos. eso jamás, no, el estreno navideño, para que decían los abuelitos. Obviamente. Vieras que ahora que comentábamos, bueno, de los tipos de ahorro y demás, yo decía, bueno, uno puede ahorrar de verdad en cosas pequeñas, o mira, tengo un ahorro para una emergencia, tengo un ahorro para un examen, ¿verdad? O sea, ese tipo de cositas, pero yo digo, bueno, cuando ya hablamos precisamente de casa, cuando hablamos de un carro, una moto, o sea, ¿Cómo empezar a ahorrar para ese proyecto tan grande? Porque no es tan fácil. O sea, de verdad necesito tener una prima, pero ¿cuánto voy a durar yo haciendo una prima para obtener una casa? O sea, ¿cómo se hace en este caso? Bueno, aquí lo importante es primero dimensionar el tamaño del objetivo del que estamos hablando ya en este momento. Ya es comprar una casa. Ya no es lo mismo y no puede requerir el mismo sacrificio que nos enseñaba doña Cintia, por ejemplo, para el marchamo o para algo más, porque estamos hablando ya de palabras mayores, ya es un objetivo más claro. A hoy, el gasto por vivienda se estima que es el gasto más grande que hace cualquier ser humano alrededor en toda su vida. Pues, después de eso va el tema del vehículo, después el tema de educación. Pero si ya sabemos que lo más caro que vamos a pagar en nuestras vidas es el techo donde vivimos, ¿por qué no designarle un poquito más de tiempo a analizar cómo lo vamos a hacer? Porque entonces vale la pena cualquier sacrificio que podamos hacer alrededor de eso. Eso es muy sencillo. Vamos a ver, a final de cuentas, hay un ejercicio súper básico que nosotros podemos hacer a la edad que tengamos actualmente, sin tener que decirlo. Usted puede proyectarse y decir, bueno, voy a sumarle 30 años, ya a partir de hoy 30 años. Irse a ese momento, decir, bueno, hacer mi cálculo, cuántos yo tendría en 30 años, e imaginarse en esos momentos recibiendo la escritura de su casa diciendo, ya por fin mi casa ahora sí es propia, porque hasta ese momento su casa va a ser propia. Y ver si usted se siente bien, si usted dice, bueno, 30 años después, a partir de hoy, yo me siento bien con que hasta ese momento la casa realmente sea propia y realmente yo pueda empezar a soñar en otras cosas, porque evidentemente durante 30 años saqué una porción muy grande de mis ingresos para esto. Ahora haga ese mismo ejercicio, pero sumándole, por ejemplo, 11 años, en donde hay prácticamente 20 años de diferencia, y diga, ¿qué pasa si eso mismo sucede dentro de 10, 11 años? Donde dentro de 10, 11 años es muy probable que tengas toda la energía para seguir con tus proyectos de vida, para cumplir todos los sueños que tenías, y eso realmente es posible, por ejemplo, con los planes de limbo. Entonces, cuando usted se da cuenta de esa recompensa tan grande que puede haber, donde usted dice, puede efectivamente, o puedo tener 20 años de diferencia, o el ejemplo claro de lo que nos está diciendo en estos momentos Larisa, exactamente, que es ahorrante del sistema de ahorro y préstamo de limbo, donde ella dice, yo tenía mi deuda con una entidad, tomé un plan de limbo, cancelé eso, y estoy aquí en el 2027, dijo, creo. 2026, ya termino la deuda. Ya termino. Ella tiene tan claro eso, y ella está tan centrada en que se va a ahorrar 10 años de su vida, donde esos 10 años va a poder tomar todo ese ingreso, todo eso que le destinaba en este caso al INBU, que sigue siendo una entidad, ¿verdad? También. Wow. Y dice, son 10 años que yo voy a poder hacer lo que yo quiera con ese dinero.
Cuando yo tengo ese incentivo tan claro, es donde ya se vuelve muy sencillo hacer lo que me estás pidiendo en estos momentos. El decir y justificar cómo hago yo para hacer ese sacrificio. Ahora, es importantísimo, el tema del presupuesto es clave en esto. Entonces, yo tengo, porque al final de cuentas nosotros tenemos que saber, y es muy claro que tengo que seguir viviendo en algún lugar mientras hago mi ahorro. Entonces, por eso esto requiere de una planificación. Y para eso justamente también están los asesores, o estamos los asesores también en eso. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser como un traje a la medida. Yo tengo que saber exactamente cuánto debería poder ahorrar para cumplir con mis obligaciones a hoy, que no me las puedo quitar de encima porque tengo que vivir en algún lado, porque tengo que pagar la educación, todo, pero también quiero esto otro. Entonces, si yo pido ayuda, que es importantísimo en esta vida, si yo pido ayuda y me dejo asesorar realmente, veo que es muy, pero muy, muy posible lograr esto. Entonces, los planes del Limbo están hechos para que su vida sea más fácil, para que su vida sea más bonita. Yo ahorro para que luego el Limbo me preste. No sé si ahondamos un poquito en eso ahora o quieren... No. Bueno, y es que esa parte es importantísima. Hoy estamos viendo un tema de ahorro y logre sus metas. Así que si a usted le cuesta ahorrar, este es el programa para usted. Vamos a ir a un corte y regresamos. Bueno, muy buenos días y gracias por continuar con nosotros en Proyección INBU a través de Radio Nacional 101.5, a través de nuestras redes sociales también y Televisión Abierta 13.3. Estamos hablando esta mañana sobre ahorro y alcanzar nuestras metas. Y antes del corte, Rolando nos estaba explicando un poco cómo tener casa propia, Ale, a través del ahorro. Así es, bueno, hablaba de los sistemas de ahorro y yo decía, bueno, ¿cómo iniciar un ahorro? O sea, en el caso del INBU, ¿cómo hago yo? O sea, ¿cómo me acerco yo? ¿Qué requisitos me piden? ¿Qué necesito tener? ¿Debo llevar constancia salarial? ¿Debo ser independiente? Asalariado. Ajá. Claro. Bueno, importantísimo repetir el tema de buscar asesoría. Primero, pedir ayuda es lo básico. O sea, si yo no soy experto en cierta área y no tengo por qué ser experto en todo en la vida, entonces, y si hay personas que se pueden dedicar a eso, primero es pedir ayuda, es lo primero. ¿Por qué? Porque eso me va a dar un cierto grado de, primero de satisfacción y de garantía de que voy a hacerlo por buen camino, ¿verdad? Yo no puedo pretender, si me siento enfermo, decir, bueno, yo sé que yo ocupo este medicamento. Para eso están las personas que estudiaron eso. Entonces, lo primero es pedir ayuda. Ahora, con el tema del INBU, lo más importante
es hacerse una serie de preguntas y una serie de cuestionamientos. Por ejemplo, temas tan básicos, por decirlo así, como proyectar en cuánto tiempo yo quiero comprar esa casa. ¿Por qué? Porque entonces ya yo desde ahí puedo ir definiendo plazos. El INVU tiene actualmente 6 tipos de planes a elegir. Entonces tiene plazos a corto, mediano y largo plazo. O sea, hay para todos los gustos. Entonces yo puedo primero proyectar cuándo es que lo quiero. Después de eso es qué monto quiero yo destinarle a eso. Porque si yo salgo, es como salir a comprar con hambre. Si yo salgo a comprar con hambre, voy a quererlo todo. Si yo salgo en estos momentos, más con la belleza de condominios que se hacen ahora, ¿verdad? Entonces yo salgo a ver, yo quiero vivir en el mejor lugar que exista. Pero si yo defino cuánto es lo que yo quiero destinar a esa casa, ya eso me va ubicando. Claro. Entonces, ¿cuándo lo quiero? ¿Cuánto quiero gastar en eso? Es como la segunda pregunta, ¿verdad? Y ahora sí, ¿cuánto yo le puedo destinar a ese proyecto? Y para eso, como les digo, el INVU tiene 6 planes a elegir. Desde que, para las personas, por ejemplo, que tengan un ingreso alto, que tengan una fluidez, una liquidez alta, yo puedo ir de manera agresiva a un plan a corto o mediano plazo, como puedo yo programarme perfectamente en un plan a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo comenzar con una cuota más bajita durante un tiempo prolongado, mientras yo digo, bueno, ya entendí, ya sé que tengo que hacer ciertos cambios en mi vida. Hasta que me acomodo, dicen por ahí. Mientras me acomodo. El INVU, Y me imagínense que acostumbro. nos da ese chance. El INVU nos dice, bueno, te voy a dar chance que te acomodes, por ejemplo, un par de añitos. Vamos a hacer esto, vamos a ir cancelando estas deudas, ya no nos vamos a meter otra vez en deudas por electrodomésticos, por qué sé yo. Y en un periodo corto, yo puedo hacer un cambio de plan y traerme un plan de largo plazo a un plan a corto plazo. De tal manera que yo, con la meta que había previamente establecido, pueda estarlo logrando. Ahora, importantísimo, el INVU, primero, es estatal, nos da ese respaldo estatal, ¿verdad? No ocupo orden patronal, no ocupo fiadores, no ocupo constancia salarial. Si yo cumplo ordenada y periódicamente con mi ahorro, el INVU me va a financiar lo que yo tenía previsto. Sabemos que actualmente estamos con una tasa desde el 7% anual fija, que eso se traduce, suena muy bonito, pero eso se traduce en que usted va a tener la tranquilidad de que su cuota bancaria nunca va a cambiar. Usted preocúpese por si subió el internet, por si el dólar cambió o bajó por su carro, pero por su casa, que es lo más importante, usted con nosotros se asegura de tener una misma cuota de principio a fin. ¿Qué mayor tranquilidad que eso? ¿Qué mayor tranquilidad? Además, que sé que una todo cuota me puede tan dar. baja. Y no está Porque es una revisando. cuota de mercado realmente baja. Y una cuota que yo elegí, porque si yo lo planifico, yo puedo, vamos a ver, las tablitas del INVU ahí están y eso no es para cada cliente, son establecidas para cualquier tipo de persona. Entonces yo desde hoy puedo saber cuánto voy a cancelar en ese momento. Imagínense la tranquilidad de perderle ese susto y, pero cuando me den el préstamo, ¿qué va a pasar? ¿Y será que después lo puedo pagar? No, yo desde hoy puedo planificarlo. Exacto. Entonces, importantísimo, no requiere estudio crediticio, yo elijo dónde comprar, eso es algo muy importante, ¿verdad? Y en el momento en que lo quiero hacer, los ahorros del INVU son inembargables por ley también, es algo a tomar en cuenta, pero lo importante es eso, dejarse asesorar. Somos varias entidades que nos dedicamos a esto, pidan ayuda, eso no cuesta, eso no tiene ningún costo y de manera paulatina, con un orden financiero, usted puede lograr prácticamente lo que quiera. Y Rolando, que incluso puedes utilizarlo para prepagar una deuda, como nos Sí, ya mencionaba iba a decir. Larisa, que es una maravilla. En el caso de ella utilizó un plan del INVU para Claro. poder prepagar una deuda que ya tenía y dice, y ahora qué maravilla, puedo utilizarlo, por ejemplo, para un plan de pensión o para la educación de mis hijos. Claro. Eso es súper importante. Y eso que ella mencionaba, el anticipar, por ejemplo, vean cómo ya ella tiene esa disciplina del ahorro que dice un plan de pensión, algo en lo que muy pocos costarricenses piensan, ¿verdad? Yo creo que, bueno, cada vez se va haciendo más evidente que necesitamos planes de pensión, planes para el futuro, pero algo como ella ya tiene eso incorporado, ¿verdad? Ella ya tiene dice, el chip. aquí vamos a seguir y vamos a destinar este dinero al ahorro para otros fines. Qué interesante eso que ella nos compartía y me encanta que sea una mujer porque además el informe del Estado de la Nación habla de la importancia de mover la aguja en el tema de mujeres, ¿verdad? Claro. Porque muchas mujeres son jefas de hogar y las mujeres saben muy bien cómo administrar el presupuesto. Tienen que administrar su presupuesto, que además es muy limitado para darle de comer a sus hijos, para poder mandarlos a la escuela, para poder hacer un montón de cosas. Hay un montón de mujeres jefas de hogar que quizás nos están escuchando en este momento y que dicen es que no sé ni por dónde empezar. Hay que dar ese primer paso garantizando que sí se va a poder, que la deuda no es la única opción,
que el ahorro está ahí, que hay que posponer, digamos, el disfrute de ciertas cositas, pero que se puede ahorrar, y se puede ahorrar para tener esa paz más adelante, ¿verdad? Y cierto es que el dinero no compra la felicidad, pero sí que compra un poco de tranquilidad. Y tenemos que aprender a ahorrar para tener esa tranquilidad a futuro, ¿verdad? Y eso tal vez es un mensaje sumamente positivo del ahorro para aquellas personas que hoy están pensando que realmente el ahorro no es para ellas, el ahorro es para todos. Nosotros en Costa Rica teníamos una cultura de ahorro. Las abuelitas nuestras ahorraban a su modo, ahorraban con chanchitos, ahorraban con sobres, ahorraban debajo del colchón, pero nuestros abuelos ahorraron. Y nosotros perdimos esto porque vino la vorágine del mercado, lo que hablábamos ahora, vino el Viernes Negro, el Noviembre Negro, el ofertas todo el tiempo, ¿verdad? Si no, todas las rojo, cosas, pues, todas algo hay que hacer. pero estamos tan bombardeados que eso no nos ha permitido hacer una pausa para destinar esa plata para el ahorro y comprar un poco de tranquilidad en el futuro, y eso es muy importante. Doña Cintia, perdón, Ale, a veces pensamos en ese tema del Viernes Negro y todas estas ofertas, que cuando se nos presentan en el mercado todas esas ofertas decimos, tengo que ir ya por eso, porque si no se va a acabar, me voy a quedar sin eso. Y en realidad es una cuestión de publicidad. Claro, Estrategia. eso es una estrategia de mercado que tenemos que entender. En mercados altamente competidos, la gente sale a competir con precios y calidades, ¿verdad? Y está muy bien que el mercado sea competido, que no tengamos 3 o 4 opciones como tal vez teníamos en los 80, que teníamos muy pocas opciones, ¿verdad? Entonces, claro, era como más fácil ahorrar porque ahí siempre eran las 3 mismas cosas las que habían en el mercado. Ahora tenemos miles de cosas en el mercado, incluso no se limita a mercado nacional porque tenemos el comercio electrónico, podemos comprar fuera del país con un solo clic, nos lo mandan asegurado a la puerta de nuestra casa, es decir, ya ahora, ¿verdad? La gente sabe que hay e-commerce, que están, ¿verdad? Las diferentes plataformas que puedo mandar a traer cosas no solo de Estados Unidos, sino también de Asia, por ejemplo. O sea, antes esto no era posible. Y hoy tenemos ese bombardeo, pero en el medio de ese bombardeo tenemos que entender que si queremos proyectarnos a futuro, sobre todo con planes tan importantes como el de vivienda, como el que hablaba Rolando, ¿verdad? Como lo que vos decías, Alejandra, que es tan importante, ¿verdad? El tener como esa visión. Si queremos tener esa visión orientada hacia el futuro, tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa, tenemos que hacer un alto en el camino y hacer las que hizo doña Larisa, ¿verdad? Ese detenerse y decir, yo necesito reorganizar porque tengo este objetivo muy claro. Yo quiero tener y quiero prepagar mi vivienda lo más pronto posible porque quiero liberarme de eso para destinarlo para otra cosa. No es para echarme la plata encima e irme de Cyber Monday, ¿verdad? No, ella sabe que ella lo que quiere es tener un plan de pensión, vivir más tranquila en el futuro y poder además pagar la educación de sus hijos. ¡Qué maravilla! Y qué mayor plan de pensión que el hecho de pensar que, por ejemplo, en el caso de Larisa, que lo hizo cancelando una hipoteca, que le van a quedar 10 años. Imagínate saber que es que en esos 10 años ella bien puede construir sus propios apartamentos y crearse su propia pensión. Eso es empoderarse. Yo también quería preguntarle, porque usted hablaba de las diferentes formas y planes que tiene el INBU. Claro. ¿Cuáles son esos planes, precisamente? Okay, el INBU tiene 6 planes a elegir y van a depender de los plazos y de acuerdo al monto que uno pueda ahorrar por mes. Entonces, los planes de ahorro van desde los 2 años de ahorro hasta los 10 años de ahorro. Puede sonar mucho en un inicio, pero volvemos a lo mismo. Cuando yo dimensiono y entiendo lo macro, lo que voy a terminar ahorrando, esto se vuelve nada, ¿verdad? Entonces yo puedo elegir planes de 10 años de ahorro, por ejemplo, que son como una puerta de entrada al sistema, con miras a luego, por medio de un ajuste, pasarme a un plan más corto. O si mi finanzas, si mi liquidez me lo permite, ingresar de una vez en un plan de una vez de 2 años, por ejemplo. En el caso de Larisa también se puede optar por planes avanzados, planes maduros, también que pueden ser para la cancelación de hipotecas y traerse abajo una deuda que le faltaban 20 años y decir, bueno, me quedan ahora un par de añitos por ahí o 5 añitos por ahí
y ya me voy a terminar de ahorrar 10 años. Vos comentabas el tema de vivir en un condominio, pero si yo no quiero un condominio, si lo que quiero es comprar un lote o una casa que no esté precisamente nueva, ¿verdad? O comprar el lote y construir. Claro. En el limbo lo puedo hacer. Las finalidades del limbo son las siguientes. Yo puedo comprar lote, yo puedo comprar terreno y construir, ¿verdad? Puedo comprar mi casa, ya sea nueva o usada, no hay problema. Puedo cancelar hipotecas, que es algo bastante importante, ¿verdad? Puedo construir, por ejemplo, apartamentos, también lo puedo hacer para la renta. Entonces, volvemos al mismo. Prácticamente yo puedo planificar mi retiro, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Entonces, todas son las opciones que yo tengo con los planes. Y planificar del retiro, es que ya nos tenemos que ir, Ale, porque se nos acabó el tiempo. Una vez más, rapidísimo. Sí. De verdad que... Se nos fue muy rápido. ¿Verdad? Vamos a tener que volver a hacer otro programa para hablar de este tema que es tan importante y que todos y todas pues necesitamos ahí preguntarnos a veces, ¿lo necesito, no lo necesito? Así que esperemos, Ale, tener la próxima edición de Proyección INVU. Así es. Bueno, y agradecerles a don Rolando y a doña Cintia por habernos acompañado en un programa más. Recuerden que todos los viernes estamos aquí en Proyección INVU a partir de las 11 de la mañana, así que los esperamos la próxima semana.